Primero agradecerles, a ver si esto arranca, agradecerles haberse molestado un día como hoy. Hoy pensábamos cuando era el mediodía qué iba a pasar con todo esto en función de esta jornada de lluvia. Además la ruta está tan complicada, pero agradecerles a ustedes el tiempo que se han dispensado en venir a compartir este momento. Y más que nada nos propusimos a recorrer un poco la provincia con un grupo de compañeros, como ya lo habíamos hecho en otro momento de nuestra historia, cuando gobernaba Mauricio Macri, y sentíamos la necesidad de que había que comenzar a hablar de algunas temáticas que no se estaban tratando, ¿no? Y hablé con algunos compañeros de acá, de la básica, que uno conoce la militancia de siempre, y nos convocamos a generar una primera actividad. Seguramente vamos a ir recorriendo, de hecho ya tenemos avisos de otros compañeros de otras básicas, para empezar a hablar de estas temáticas, ¿no? Que no se suele conversar, y cuando vemos el escenario en el que estamos viviendo en la actualidad, que parece una pesadilla, nos obliga, nos genera la sensación de que tenemos que salir y hacer algo, juntarnos con los compañeros, con las compañeras, debatir, charlar, empezar a generar algunas alternativas de pensamiento, de contenido de cara a lo que se viene. Sinceramente me emociona que haya el público que hay. Pensé que íbamos a hacer 5. Así que, más que nada quiero felicitar a todos ustedes por haber venido este ratito, esta hora y media. Sé que es re complicado, que quizás estaba bueno quedarse en la casa, con la familia. Entiendo el esfuerzo que hacen, así que para mí es un orgullo que estén acá y quiero pedirles un aplauso. Bien, tenemos un montón de filminas, vamos a ir viendo cómo manejamos el tiempo, porque son tantas las temáticas que hay que abordar, que en términos económicos siempre hay disputas, ¿no? En mi caso yo soy, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Enríquez, ya he venido acá a Vial en otras ocasiones, era más joven, tengo 42 años, soy contador, soy docente universitario en la UADE y en la UNED, y formo parte del Centro de Economía Política para la Argentina, que es un centro que seguramente lo visualizan mucho a nivel nacional, que de alguna manera lideran la economista Julia Estrada y el economista Hernán Leche. ¿Sí? Después hay un colectivo de 20, 30 economistas de todo el país, pero ellos son como los más visibles. ¿Sí? De hecho, nos nutren de muchos informes que gran parte de ellos vamos a compartir acá en este rato. Y mi prioridad pasaba por plantear la cuestión de modelos económicos, ¿sí? Por ahí suena como difícil. Y hablando de difícil, anoche uno escuchaba al presidente, seguramente algunos de ustedes lo vieron, y el contenido sinceramente no se entiende nada. Yo que soy del rubro, cuando el tipo habla de economía, entonces la gente, al no entender, piensa que el tipo sabe. No sé si les pasa eso. Vieron que la mayoría de la gente por ahí no maneja las cuestiones de economía, entonces piensa que cuando alguien habla en difícil, significa que sabe. Bueno, ahí va nuestra primera filmina, que es la que hace mención a Scalabrini, Ortiz, a Jauretche, que siempre planteaban que la economía debía plantearse en un lenguaje popular, entendible, porque en realidad tiene que ver con cuestiones que nos afectan a todos, ¿sí? Si nos suben las tarifas, si aumenta el alquiler, si sube la comida, son cuestiones que nos afectan a la vida diaria, ¿sí? Y en ese sentido, a lo largo de nuestra historia hemos tenido modelos económicos en disputa, ¿sí? Dos modelos económicos que representan a cada uno de los sectores. Fíjense, uno que sería el sector de la clase trabajadora y el otro el sector de la clase dominante. Fíjense que esto es la historia argentina. En 4 o 5 palabras, en 4 o 5 conceptos, ya tenemos una manera de describir cómo han sido nuestros procesos históricos. Digo, para entender lo que estamos viviendo hoy. Creo que la mayoría de los asistentes aquí viene a encontrar un poco de respuestas, qué es lo que está pasando, cómo nos va a ir mañana, si vamos a estar mejor o peor.
Bueno, en relación con esto, esos modelos económicos tenemos para destacar los que representan a la clase trabajadora, nosotros, la mayor parte del pueblo, y los que representan a la clase dominante, ¿sí? Que son los que han tenido mayor tiempo de gestión a lo largo de la historia. El 70% de nuestra historia ha sido gobernado por proyectos que responden a los ricos. La clase dominante son los ricos, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a pasar medio rápido a todos los modelos, que nos llevaría mucho tiempo para hacer un poco de análisis sobre temáticas de la actualidad. ¿Vos querés que te apague la luz o no? No, porque no me van a ver. Fíjense, las preguntas que tenemos que hacer, a mí me toca dar clases en la universidad con jóvenes de 19, 20 años, ¿sí? Que en su mayoría hoy son el caudal de votantes de la nueva gestión, ¿sí? Es un rango etario que hemos perdido y que debemos recuperar. Y que no podemos esperar a recuperarlo solamente pretendiendo que esta gestión, que le va a ir mal, le vaya mal. Obviamente que la ansiedad nos mata y queremos que eso ocurra enseguida, porque en realidad ya lo vivimos en nuestra vida cotidiana, digamos, con el aumento de los precios de todo, con la destrucción del empleo, con la destrucción de la industria. Entonces, cuando vienen las épocas electorales, uno plantea la necesidad de generar una discusión de ideas. Fíjense que se habla poco de ideas. Se habla mucho de personas y se habla poco de ideas. De hecho, si a la Libertad Avanza vos le sacás Milei, desaparece, ¿no? No es que hay una conformación colectiva de cuadros políticos y demás, no. Es un tipo con su historia, con sus locuras, que lleva a un sector de la población y que logró encarnar desde el horizonte de repudio que había hacia la política en general, y ahí debemos hacernos cargo, y seguramente lo vamos a charlar, un proyecto que llegó a presidir la Argentina. Qué fuerte eso, qué fuerte, y estamos viviendo las consecuencias. Cuando analizamos modelos económicos nos preguntamos unas 10 alternativas de cosas que se dan en esos modelos económicos. Una central es si el modelo económico es endeudador o desendeudador, ¿sí? Es una matriz fundamental. Nuestro proyecto político que gobernó, tenemos que hacernos cargo, la Argentina entre el 2019 y el 2023, tuvo un gran ancla bajo la gestión que no solamente fue el COVID, sino también la deuda, ¿sí? Que muchos sostenemos que se mal manejó, se convalidó un endeudamiento totalmente impune que se había hecho en la gestión anterior y que no fue casualidad ese endeudamiento. No solamente fue para generar una bicicleta financiera de los grupos económicos, sino también para condicionar la gestión de gobierno. ¿Sí? La gestión de Alberto, del cual seguramente tenemos muchas críticas, estuvo totalmente condicionada por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a lo largo de nuestra historia tenemos modelos endeudadores y desendeudadores. Generalmente los desendeudadores son los que representan a los proyectos populares, a los trabajadores, ¿sí? Y los endeudadores son los que representan a la clase dominante. Esa deuda generalmente se da en circunstancias de fuga de capitales, ¿sí? Hay un economista muy reconocido en Argentina que se llama Eduardo Basualdo, que es el director de Flaxo, que ha escrito mucho sobre el tema. De hecho hay un libro que se llama Endeudar y Fugar, donde refleja todos los procesos históricos en los que se produjeron deuda. No fue para hacer un puente, para generar una fábrica, para mejorarle la vida de la gente, fueron para convalidar procesos de fuga de capitales, ¿sí? Donde los grupos económicos extranjeros vienen, hacen una inversión, ahora vamos a explicar un poco lo que es la bicicleta financiera, especifican los dólares, después dolarizan esa rentabilidad y se la llevan, y como acá nunca tenemos dólares, tenemos que endeudarnos para de alguna manera convalidar ese robo que es la deuda, porque eso es lo que pasa, ¿sí? Quizá una de las grandes falencias que tuvo el gobierno anterior no fue solamente no haber manejado bien la deuda
desde lo político, sino no haber generado las pedagogías necesarias en el sistema educativo, cultural y político de explicar estas cosas. De hecho, en mi caso, cuento una anécdota personal, pero que contribuye a esto. Hablé con una diputada que fue reelecta, bueno, una diputada joven, y estábamos trabajando en generar una especie de ESI de deuda externa, ¿sí? Así como están las políticas de género en todos los colegios secundarios, es necesario que se explique el tema de la deuda, porque es algo que es un regalito que nos dejaron y que de hecho terminó influyéndonos en el resultado de todo, ¿sí? Y no se hizo. Me contestaron, después de haber avanzado en un par de argumentos y demás y de borradores, que no era el momento. Casualidad, la jefa política del movimiento se basó todas sus participaciones en los medios y en los actos hablando de la deuda. Entonces, hagamos una autocrítica, gente, no hablamos de los temas y la mayoría de la gente desconoce la importancia porque es como que no es palpable, ¿sí? Nadie relaciona que por culpa de la deuda del país nos aumentan el aceite, nos aumentan los fideos, nos aumentan el arroz, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, después vamos a ver en detalle cómo han sido los modelos económicos, pero es clave eso para interpretar cómo funciona la economía. Industrialización o apertura comercial. Volviendo al tema de la gestión de Alberto, ahí es como que todavía hay un híbrido de la doctrina económica que no se puede describir a qué proyecto pertenece. Si es un modelo económico que benefició al pueblo o a la clase dominante, porque es como un mix de varias cuestiones. Después vamos a analizar punto por punto y en términos de desendeudamiento y endeudamiento, la deuda creció, se renegoció, pero podría decirse que no fue un gobierno que fue a contraer deuda para convalidar la fuga de los grupos económicos, ¿sí? No manejó bien la deuda, pero no fue un endeudador serial. Entonces podría decir que está más cerca de desendeudarse que de endeudarse, ¿sí? Estamos hablando del gobierno anterior. Acá hubo dos gobiernos solamente a lo largo de la historia que fueron desendeudadores, que fue el de Perón y el de Néstor y Cristina. Después todos los demás han sido endeudadores. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora el 25 festejamos el día de la Revolución de la Patria. Comemos empanada, comemos locro, pero hacemos muy poca discusión histórica de que si somos un país realmente libre, si la revolución sirvió para algo o no, porque hoy tenemos un nivel de entrega del país absoluta y sinceramente creo que esos son los debates que tenemos que dar en profundidad en una fecha tan importante como el 25 de mayo. No sé qué les parece a ustedes, pero yo tenía un profesor que nos planteaba eso. Relacionamos el 25 de mayo con comer empanadas y locro y no repensamos cómo se conformó nuestra historia y en qué lugar de esa historia estamos ubicados. Hoy estamos absolutamente entregados al poder económico internacional, en términos de deuda, en términos de recursos naturales, ¿sí? Y sinceramente tampoco se siente parece que el patriotismo de Argentina pasa por gritar los goles de Di María y Messi y vibrar por el mundial, pero no defender los intereses del país. Ahí tenemos una profunda derrota cultural. Y esto lo planteamos en este espacio, porque de aquí y de cada uno de estos ámbitos tienen que salir herramientas que nos permitan tener más argumentos para salir a convencer. Nosotros tenemos que convencer. Y es muy difícil porque afuera tenemos un enemigo que es el poder económico, pongámosle nombres que desde Elon Musk, Galperín, para abajo, BlackRock, manejan todo, ¿sí? De hecho veníamos en el auto recién hablando de la debilidad en términos de comunicación que tienen los proyectos populares, como han sido los nuestros, que ni siquiera logramos construir un discurso homogéneo, uniforme, ¿sí? Que logre atravesar las características de las personas que trabajan en este país, ¿sí? Que no logramos convencer. Hemos llevado un montón de beneficios y de conquistas que después no se hacen carne en la gente. Hablábamos un caso del procrear, de una política que no fue la misma implementación con el gobierno de Alberto que el gobierno de Cristina, pero tiene que ver con un crédito hipotecario, la casa propia y demás,
el 80-90% de la gente que recibió propiedad, sobre todo en la primera gestión, terminó votando a Macri. Bueno, eso muestra cómo beneficiarios reales de políticas de raigambre popular, con buenas tasas, porque el propiedad no fue el UBA de Macri, que están todos entregando la casa después, lamentable. No sé si hay alguien que sacó un crédito UBA acá, pero es un desastre esa política. Bueno, nos faltó explicar, nos falta, siempre falta. Y por ahí, ahora vamos a hablar un poco del contexto internacional, voy mirando la hora porque si no vamos a dar hasta la 1 de la mañana. Fíjense que tenemos que levantar un poco la cabeza y mirar alrededor de lo que es la Argentina y emular un poco algunos proyectos populares que sí están dando resultados y que trabajan muy bien la comunicación. Yo no sé si ustedes han escuchado o han visto la gestión de López Obrador en México, que se está yendo de la gestión después de 2 gestiones con un 80% de imagen positiva. Lo mismo que se fue Néstor acá o Lula en Brasil en su momento, le transformó la vida a la mayor parte del pueblo trabajador de México, y él hace una conferencia de prensa de 2 horas todas las mañanas. Recibe la pelota y contesta todo. ¿Sí? Quizá son en épocas de redes sociales, de herramientas que sinceramente nos atraviesan. Una persona que tiene, no sé, casi 70 y pico, 80 años, 2 horitas, y eso rompe todo. Lo hacía Chávez en su momento en Venezuela, que también funcionaba muy bien, y de hecho Petro también trabaja algunas mecánicas en Colombia, llevando un proyecto popular que también está tocando intereses que tienen que ver con la clase dominante. Digo porque generalmente cuando en algún momento el peronismo, los proyectos populares van a volver, tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando vamos a volver. Porque si vamos a hacer lo que se hizo entre 2019 y 2023, que hubo cosas que no estuvieron mal, pero siempre falta. Y acá el enemigo juega muy fuerte. Eso lo tenemos de bien claro. Y lo que hablábamos de comunicación, que el enemigo aprieta un botón y uno ve TN, La Nación Más, todos dicen lo mismo. Parece que estuvieron estudiando 2 meses antes qué es lo que iban a decir, pero todos dicen lo mismo. Entonces la fortaleza de eso, además de que manejan todas las redes sociales, es inmensa. Y el discurso del laburante, vuelvo a escuchar al laburante que están influenciados por eso, todos dicen lo mismo, parece que están todos con el mismo cassette, porque son muy potentes y nosotros no logramos construir un discurso popular, ni siquiera para dejar en evidencia todo este tipo de mentiras, digamos. O cuando hablan de la inflación por el tema de la emisión, que van lanzando postulados que después se terminan generando como realidad concreta. ¿Sí? Fíjense ahora, están estigmatizando a quiénes, a los medios, a los piqueteros, que son todos ladrones, que se llevaban la comida de la gente. O sea, puede haber un montón de inconsistencias en los piqueteros, en los sindicalistas. Claro, sí, además te cuantifican, ¿sí? Te cuantifican los que dejan de ganar los ricos porque los pobres no van a lograr. En realidad sería eso. Tienen una construcción de discurso tan potente y nosotros no logramos revertir esa situación. Son desafíos que tenemos a futuro, pero parece que siempre estamos batallando con un cuchillito chiquito contra herramientas y tanques que no podemos revertir nunca, ¿sí? Nos tenemos que plantear esto y mirar cosas que se vienen haciendo en el mundo que sí dan resultados, como para modificar ese funcionamiento. De hecho también, a ver, Ulises, personas, compañeras y compañeros, ayer en primera fila del acto de Milei estaba Daniel Scioli. Tenemos que hacer una profunda autocrítica a eso. Después de los 12 años de Néstor y Cristina, que fue en los años de democracia, donde mejor se le cambió, se le transformó la vida a la mayor parte del pueblo argentino, el candidato a presidente de ese proyecto político a la continuidad fue Scioli. De hecho, meses atrás también iba a ser candidato a presidente. Era el candidato a presidente de Alberto. Y así como quien no quiere la cosa, se cambió de camiseta y le calza perfecto. Le agregó al deporte optimismo porque la libertad avanza. O sea, alargó la frase que le dio de comer durante mucho tiempo. Digo,
tenemos que hacer una profunda autocrítica de los cuadros políticos que generamos para transformar la realidad que pretendemos transformar. Esa es la culpa del yanqui, no del que da de comer. Sí, Porque seguramente. en todos los lugares ha pasado lo mismo. En Viana ha pasado lo mismo, Sí. en Paraná ha pasado lo mismo. Concejales radicales que iban integrados a la lista de los gobiernos peronistas y después cuando perdimos se fueron todos para sus casitas. Bueno, Entonces- coincido plenamente. ¿Ah? Digo, tenemos que hacer profundas autocríticas y construir el poder que necesitamos para que esas cosas no pasen. Ahora se está discutiendo la ley de bases en el Senado. Tenemos un senador del peronismo, el único, que no sabemos qué partido va a jugar. Para quién se estima, ahí va y viene. O sea, tendría que estar muy claro qué horizonte toma ese muchacho, digamos. Y muchos se enojan con él, pero no hay que enojarse con él, hay que enojarse con quien lo puso, con su jefe político, personas que nadie se anima a criticar, a cuestionar. Y que hoy todavía sigue manejando el peronismo de la provincia. Digo, porque si no estamos convalidando todo y nunca vamos a transformar nada, nos vamos a pasar llorando sin transformar la realidad. Tenemos que poner dirigentes y exponentes que se animen a enfrentar patriadas históricas, porque la Argentina que se viene hay que refundarla. Y esto va a quedar en la misma peor situación que fue 2001-2002, con un nivel de deuda inclusive muy superior, pero con una característica que no teníamos. El tema de los recursos naturales, la riqueza de la Argentina. En aquel momento, 2001-2002, no sabíamos que teníamos litio, que teníamos vaca muerta, ¿sí? Ahora tenemos riquezas que son muy potentes y que nos permiten pensar en un destino de desarrollo que hoy no tenemos en la actualidad, ¿sí? Bueno. Y que la ley base, si se da, estaría, digamos, un montón a nivel ambiente. Sí, ahora lo vamos a ver. Voy a ir más rápido con esto. Porque en realidad voy a ir sintetizando ya los modelos, porque industrialización o apertura comercial. Los modelos que representan al pueblo son industrialistas, ¿sí? El peronismo, el kirchnerismo, industrialismo significa generar trabajo de calidad para los laburantes, ¿sí? No solamente tiene que ver con la historia argentina, sino tiene que ver con la historia de todos los países más desarrollados del mundo. Cuando viene este muchacho que hoy nos preside y te habla de que los países de la libertad son los mejores, no. Los países que tienen una mejor calidad de vida en el mundo son los países que tienen una fuerte presencia del Estado, que tienen una fuerte presión tributaria. Lo único que los impuestos los terminan pagando los que más tienen. No como acá, que el impuesto que tiene más recaudación es el IVA, y el IVA lo pagamos todos iguales. Nosotros cuando vamos a comprar un kilo de azúcar y Pérez con pan, que es el dueño de media Argentina, ¿sí? Entonces hay que repensar una nueva matriz distributiva en términos tributarios, ¿sí? Acá Vial es un claro ejemplo de la industrialización, con el parque industrial. Si no existiera hoy el parque industrial en nuestro pueblo, sería un pueblo fantasma. Y eso es una obra peronista. Además, la industria es la que le da vida a los pueblos, ¿sí? Le da vida, le da valor agregado a la economía, le da buenos salarios a los laburantes, y tiene una vinculación específica con los buenos salarios, con el consumo y con el mercado interno. Va todo de la mano. Esto tiene todo un corolario de explicación. Y fíjense que lo que se pretende desde los modelos que representan a la clase dominante, que es la apertura comercial, eso va directamente a destruir la industria. ¿Qué es lo que se está pretendiendo con la ley de bases, con el RI, sobre todo, especialmente? ¿Sí? Destruir la industria nacional es destruir el trabajo. Ya de hecho, desde diciembre a esta parte, en diciembre arrancamos, el desempleo era del 6%, ahora seguramente para junio, cuando se mida, va a ser alrededor del 12-13%, así que nos retocan un poco los números del INDEC. El doble de desocupación en solamente 6 meses. Es una tragedia. Imagínense que el gobierno de Menem, que estuvo 10 años, creo que una de las cuestiones más negativas en su conjunto fue la generación de desocupados. Tuvo alrededor de 18-20% cuando se fue, pero en un plazo de 10 años. 10 años donde también hubo otro tipo de transformaciones. Acá no hay nada positivo para destacar, ni siquiera que esté bajando supuestamente la inflación, que no sabemos cuándo va a pegar el saldo, porque como habrán visto empezó a subir el dólar blue, ahora van a volver a tocar las tasas de interés que estaban bajando para que suban. Está totalmente desbordada la economía.
Salarios altos y precarización. Uno de los problemas que tuvo nuestro proyecto, bueno, en términos de industrialización y apertura comercial, el gobierno de Alberto fue industrialista. Vieron que ahora se pierden de a 20, 30 mil puestos de trabajo en el sector privado todos los meses. El gobierno de Alberto durante 35 meses se generó 20.000 puestos de laburo por mes. ¿Sí? No es algo sencillo. ¿Cuál era el problema que tenía eso? No alcanzaba, faltaba. Se parecía más a un modelo desarrollista que un modelo peronista. ¿Por qué? Porque el modelo desarrollista plantea que haya industrialización con salarios bajos. Y el modelo peronista pretende industrialización con salarios altos. Bueno, los salarios altos son los que te garantizan el consumo y te garantizan la calidad de vida de sus habitantes. ¿Sí? La falencia fue esa, no haber incidido sobre la matriz de distribución para que la torta se distribuya un poco más favorable para los laburantes, que eso es lo que nadie se anima a hacer. Imagínense que la distribución de la riqueza Macri la dejó en un 46 para los trabajadores y en un 54 para los dueños del capital. En un 45 y 54. Y Alberto solamente logró subir un punto de distribución. Cristina lo había dejado en un 54 para los trabajadores. Para que quede claro, hubo 3 momentos en la historia del país donde se produjo la mejor distribución de la riqueza. ¿Sí? Fíjense ahí, año 53, año 74 y año 2015. Solamente en esos 3 momentos, ¿quién gobernaba? ¿Y cómo no vamos a ser peronistas? ¿Qué significa? Eso no es una torta, es una economía, es cómo se distribuye la tarasca. ¿Sí? Y eso significa que el trabajo tenga un 54%, significa calidad de vida para nuestros laburantes. Que uno llega a fin de mes, que puede mejorar la casita, que puede cambiar el autito, que algunos se pueden ir de vacaciones, que podemos comprar la pilcha, no que tenemos que ver cuál es el fideo más barato en la góndola del súper, como pasa en la actualidad. Y fíjense que no es casualidad. A ver, 53, a los 2 años lo derrocan a Perón. 74, a los 2 años viene la dictadura. 2015 no hubo una dictadura, pero hubo una feroz campaña del sistema internacional, inclusive para de alguna manera sacarse de encima el kirchnerismo. No es casualidad los Nisman y todo eso que pasó. ¿Sí? Pensémoslo. Se estaba construyendo una matriz redistributiva donde el poder económico gritaba a cielo abierto para que las fuerzas del cielo vengan a salvarlo y para volver una ecuación del 70-30. Ellos pretenden siempre un 70-30 y no es un plan de cuotas de un auto, sino que es el modelo de distribución que quieren los ricos. Trabajadores explotados y ellos siendo dueños de la mayor parte de las ganancias. ¿Cómo pasa muchas veces en el orden internacional? ¿Sí? Bien. Quería mostrar eso porque cuando le pregunten a ustedes por qué son peronistas, creo que esos 3 gráficos sintetizan 3 momentos históricos que son claves en nuestra conciencia social y en nuestra manera de ver el mundo. ¿Sí? Esos gráficos significan calidad de vida y mucho tiene que ver la compañera que está en ese cuadro. Bien. Estábamos con salarios altos y precarización. Bueno, precarización, a ver. El gobierno de Alberto generó laburo, pero era un laburo precario. Bien. ¿Qué viene a hacer Milei? ¿A mejorar los salarios? No. Crece la desocupación y al crecer la desocupación nunca hay forma de que el salario mejore. Si el salario mejora es cuando la desocupación baja. ¿Sí? Al crecer la desocupación acá todos se pelean por cada vez que surjan puestos de laburo, vamos a ver colas y colas de gente en el lugar. Es horrible eso, porque antes en un escenario de inflación y salarios bajos, por lo menos teníamos laburo para decir, me puedo comprar algo a fin de mes. Ahora ya gran parte de la población va a quedar sumida en un ámbito de desocupación y eso es lo peor que te puede pasar. Alguien decía por ahí, gobernar es crear trabajo. ¿Quién lo decía? Perón. Bueno. Producción y especulación. Ustedes se fijan cómo todos los conceptos de este lado se vinculan. Están todos atados de la misma mano. La producción está totalmente vinculada con la industrialización. ¿Sí? Un país que produce, un país que tiene industria,
Pero un país que produce, ¿qué más tiene que tener? ¿Qué es lo que tiene que tener? Demanda. ¿Y la demanda quién la da? ¿Quién da la demanda? ¿Quién de alguna manera genera que el tipo que tiene un negocio pueda vender? El salario, exactamente, muchachos. El mercado interno. O sea, un país que produce es porque tiene demanda, es porque nosotros los laburantes tenemos un recurso para poder ir a gastar en el bar, en el kiosco, en donde sea. ¿Sí? Fíjense cómo la producción está vinculada con la industrialización y con los salarios altos. Los modelos que defienden los intereses del pueblo tienen un carácter productivo. En cambio, los modelos que defienden a la clase dominante tienen un carácter especulativo. Y es lo que se está dando en la actualidad. A ver cómo lo hacemos sencillo. Hay algo que se llama bicicleta financiera. ¿Sí? Capaz que escucharon ustedes. Lo hizo Martínez de Oz en la dictadura. Lo hizo un tal Caputo en el gobierno de Macri. Y lo está haciendo un tal Caputo en el gobierno de Milei. Caputo representa al poder económico. ¿Sí? Su consultora es la que trabaja con BlackRock y Templeton, que son los dos grandes grupos económicos que manejan el mundo. ¿Sí? La Argentina en diciembre es capaz de haber recibido alrededor de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, casi la deuda del fondo, de inversiones especulativas. ¿Qué significa inversión especulativa? Esas cosas que nosotros ni vemos, ni en la tele, ni en ningún lado. Son fondos que vienen a timbiar la Argentina, porque hay un Estado, hay una gestión que lo está permitiendo. Y esa timba siempre nos sale como carísima. ¿Y quién la termina pagando? El pueblo. ¿Cómo la termina pagando el pueblo? Con ajuste. ¿Sí? Bueno, la bicicleta financiera consta de lo siguiente. Viene BlackRock con $1 millón, especifica esos dólares. Primero acuerda con Caputo que durante un periodo de tiempo determinado la inflación va a ser superior al aumento del dólar, el tipo de cambio, ¿sí? Oficial. Entonces los tipos vienen, compran bonos que están ajustados por la inflación, ¿sí? Como están los bonos ajustados por UVA, y en 6 meses tienen una rentabilidad extraordinaria que no tienen en ningún ámbito de la economía financiera internacional. En esos 6 meses dolarizan, están todo el tiempo amagando a que se van, ¿no? Dolarizan esa rentabilidad que obtuvieron en pesos y se llevan. Supongamos que traen $1 millón y se llevan $1,5 millones en 6 meses. Eso es la bicicleta financiera. Y nosotros que no tenemos dólares genuinos, ¿qué se ha hecho a lo largo de la historia para, de alguna manera, convalidar el funcionamiento de la bicicleta financiera? Endeudarnos. Cuando se preguntan ¿dónde está la deuda del Macri con el FMI? ¿La tienen esta gente? No está en un puente, no está en la autovía 18, que es una vergüenza todo el ingreso acá vial, digamos. Han pasado, inclusive nuestro gobierno no lo pudieron terminar. Recibimos el fondo, 45.000, porque 10 no llegaron nunca, $45.000 millones y nunca vimos nada en obra, en los 3.000 jardines que iba a hacer Macri, y nada de eso. ¿Sí? Bueno. Para que se entienda, hoy se está haciendo una bicicleta financiera y no la escuchamos en ningún medio de comunicación, salvo algunos economistas del palo que nos explican un poco. Y eso termina en catástrofe. Disculpen, hoy es jueves de la noche, ustedes obviamente quieren escuchar algo lindo y que uno viene con palias, pero son cosas que tenemos que hablar, muchachos. Porque mañana, cuando no tengamos para comprarle pan a nuestro gurises, tenemos que saber cuáles son los causales de todo esto. Porque después nos venden humo a través de los medios, nos dicen esto, pero en realidad si estudiamos y manejamos cierta caja de herramientas para analizar la realidad, vamos a tener los elementos para explicar la realidad. Seguramente van a surgir, ustedes ya vieron este fin de semana las movilizaciones que surgieron espontáneamente en Misiones, ¿no? Con una clase trabajadora harta de esa precarización que se está dando, ¿sí? Una provincia que es gobernada por gente que ya más que nada son feudales a esta altura del tiempo, por Rovira, el dueño de la provincia, que negocia con todos los poderes de turno, no se sabe si es peronista, radical, del PRO, él
es el dueño de la provincia. Pero en algún momento esa ebullición de patria explota y comenzaron a salir policías, docentes, enfermeros a reclamar por lo que creen que es justo, un salario digno para vivir, simplemente eso. ¿Y cómo lo quieren controlar eso? Con palos. Nunca va a ser subiendo el salario, ¿no? Echándolo. Bueno, digo, porque esas pequeñas revoluciones se van a empezar a dar en toda la Argentina. Acuérdense esto. En todas las provincias, son incontrolables. El pueblo cuando se levanta es incontrolable. Y esto va en ese camino porque no hay ninguna medida que tienda a mejorar el salario, que es lo que nosotros pretendemos. Y hablamos de salario, nos quedó el término peronista de salario, pero hoy la mayor parte de la economía está informal. O sea, no hay un salario, hay un ingreso totalmente informalizado, sin ningún tipo de derecho. Entonces, algunos sociólogos planteaban que la dirigencia peronista en época de campaña hablaba de salario y demás, cuando en realidad ya hay muchos laburantes, sobre todo los jóvenes, que ni saben lo que es el salario, lo que es tener el recibo de sueldo, vacaciones pagas, porque están en la informalidad. Entonces es como que había una narrativa totalmente fuera de época. No construimos una narrativa para ese 50% de economía informal, ¿sí? Que sí lo hizo Milei. A mí me tocó trabajar en un banco y en su momento, el año pasado, se lanzó una línea de crédito para monotributistas, que era excepcional, con una tasa histórica, que hoy es cara, digamos, cuando están las tasas. Eran la mitad de lo que estaba la tasa de mercado, y iban muchos pibes de los rap y demás, y la mayoría, yo obviamente que hablaba con todo de política, la mayoría votaban Milei, porque había una esperanza, porque, fíjense, el derrotero, ya se veía venir esto. Lo que pasa es que los periodistas son todos chorros. Sí, obviamente. No, te quiero decir porque es lo que comunican. Sí, pero totalmente. El peronismo no tiene ese poder de comunicación, o no sabe explicarlo. No sabe. Por ahí Y yo creo- habla de tortura, se quedaron con papel prensa, para Exacto. después tener los medios hegemónicos que viven mintiendo y quemando cabezas. Entonces así fuimos a parar a donde estamos, ¿no es cierto? Por la desinformación, exactamente, que no sabemos contrarrestar. Yo escuchaba hoy una gran crítica al gobierno de Alberto, que creo que lo que fue la pandemia estuvo requete bien. El resto no. Pero resulta que lo peor de la pandemia fue la fiesta de la señora. Y eso Claro. ustedes forman los medios, ¿viste? Y eso es gasto. Entonces no lo sabemos contrarrestar porque se le dio hasta pauta oficial a los medios, ¿viste? Eso es lo que... Fue una gestión, como dice algún peronista muy ortodoxo, socialdemócrata, digamos, que no se animó a tocar ningún interés. Y si sos peronista y no tocas intereses, Necesitamos un presidente que esté siempre, hablándole a la prensa, que esté mano a mano con el pueblo. pero no solamente hablando, Fernández no tuvo haciendo. eso. Cristina tal vez sí, Néstor Cristina era lo sí. tuvo, Cristina lo que tuvo fue hacer, pero ojo que en términos de comunicación, si hubiéramos tenido buena comunicación en el 2015 no perdíamos las elecciones. No, porque como vos decís, Es lo que falta, vos decís bicicleta la comunicación. financiera. Y nada más, y quedaste ahí. Claro. La gente sabe lo que es la bicicleta No. financiera. No sabe. Y cuando yo le planteé a esta legisladora, vamos a hacer una ESI de deuda en las escuelas, el objetivo era poder bajar todos estos temas. Pero el tema es quién lo va a hacer. Tampoco tenemos el insumo, el material, los poderes políticos que puedan explicar estas cosas que son cotidianas, pero que siempre se hablan en un lenguaje inentendible, como era el presidente anoche hablando en difícil, que no entendía ni él se entendía. ¿Sí? De un libro totalmente plagiado, no, un desastre, pero bueno. Y si hoy quisiera llevarlo a las escuelas, dirían que es adoctrinamiento. No, olvidate. Lejísimo, Es que de la ESI, como política de género, lo dicen, digamos. Van a decir todo lo que se haga, siempre van a cuestionar todo, pero hay que hacer. Hay que hacer, porque todas esas generaciones nuevas, que no le damos trabajo formal, que no le damos buenos ingresos, no le damos buena educación, terminan eligiendo a alguien que les vende una esperanza que nosotros no logramos generarla. Yo escuché por Tendría que ahí, ser obligatorio en la escuela por ahí el estudio de la historia argentina de los últimos 100 años. Sí, pero si le estudio la historia argentina, ¿qué te da esa historia argentina? Claro. A mí cuando me dieron historia en el secundario, demasiado, soy demasiado, me enseñaban una flecha con la fecha y tenía que estudiar de memoria
¿qué pasó el 25 de mayo? ¿Qué pasó? Nunca me hablaban de contenido. Yo no tenía profesores a la altura de las circunstancias. Ha habido derrocamientos de gobiernos que tenían tinte nacionalista, porque Irigoyen fue, Ilia fue, y sin embargo, ¿por qué los derrocaron? Por los intereses que venían de afuera. O sea, vamos a excluir el peronismo, que digamos que la contra del peronismo. Pero hubo gobiernos de otros signos que también fueron derrocados por los intereses que estamos viendo ahora a dónde nos han llevado. Creo que es así. Tendría que haber una historia que muestre los endeudamientos, los periodos que se endeudó el país, que se rompió la industria. Y eso tendría que estar en la escuela. Si nosotros hubiéramos generado el cambio cultural y pedagógico a la altura del tiempo, no hubiera ganado ni Macri ni Milei. Exacto. Y tampoco hubiera sido ni Alberto. Es una pregunta que desde que empezaste a hablar, esto que no podemos, no sabemos, no sé qué. Bueno, ¿por qué? ¿Qué nos está, o sea, esa sería la pregunta. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no podemos tener un discurso homogéneo todos? El peronismo, ¿por qué hoy no está pudiendo tener un discurso homogéneo? Entonces tenemos un Moreno que sale con algo, un Santoro que sale con otra cosa, una Cristina que sale con otra cosa, y estamos como todos ahí viendo, a ver, sí, me gusta un poco Moreno, como rescatando un poco de todo lo que dicen, como para querer formar y poder transmitir. Es que nosotros, a ver, nos tocó gobernar la organización. Primero, gobernamos la provincia 20 años y gobernamos el país de esos 20 años gran parte del tiempo. Y nos faltó formar cuadros. Uno ve casos como el de Venezuela, totalmente estigmatizados por los medios. ¿Sí? Uno va y habla con adolescentes del campo popular y ve cuadros políticos. Acá no tenemos. Ellos resisten al asedio permanente que tiene Estados Unidos, que se quiere quedar con el petróleo allá, porque tienen una fuerte composición de sujeto político de su clase popular, cosa que en la Argentina no hemos hecho. De hecho, el desencadenante de Milei, y ayer nosotros veíamos en la previa de Luna Park, eso era peronismo, ese público que había, eran laburantes, eran como nosotros. Y se nos retorcía el alma ver ese tipo con esas ideas avalando esa cuestión. Bueno, es una derrota cultural profunda, es más fuerte que lo económico en tu. Sí, pero es más fuerte, pero yo no creo que no haya cuadros políticos, Juan Pablo. Bueno, sí, quizás lo hay que construirlo, pero llegar al poder y elaborar, el peronismo necesita conducción, y la gente que conduzca tiene que armarse de esas estrategias. Así como el López Obrador en México marcó un camino, acá en la gestión anterior no se logró marcar un camino, estábamos sumidos por una interna, nos metíamos la cabeza adentro todo el tiempo porque estábamos llenos de contradicciones. Bueno, esa fue la imagen que le dimos al pueblo de lo que era el peronismo, porque ese peronismo llegó a 2019 con un montón de esperanza para la población que le había pasado mal con el gobierno de Macri, y esa esperanza se diluyó. Está bien, la deuda, el COVID. A esta altura de la gestión de Milei, Alberto tenía 80-90% de imagen positiva. Y fíjense con qué situación cayó, que fue primero la movida esta del vacunatorio Vizca y una movida interna, ahí medio rara, que le hacen a Ginés González García, que está mal la situación, y después lo de la foto, ¿no? Algo que no lo hace ni Migurí, que tiene un año comete ese error. No te olvides la sequía también, la peor sequía. No, eso ya fue el último año. Eso, la sequía sería un determinante para no haber sacado esos 3 puntos que le faltaron a Massa para hacer gobierno. Una aclaración que es válida. Sí. 3 meses llevaba en el gobierno Alberto Fernández cuando el 20 de marzo tiene que declarar lo que nadie conocía y que nadie sabía, que no sabíamos cuándo iba a terminar, que fue el COVID. Este lleva 6, sin COVID. Sí. No. Sin guerra. Sí. Que tenemos que aclarar, digamos, que también se largaba la guerra el 24 de marzo de ese año de Ucrania. Pero igual creo que tenemos que centralizar en nuestros errores. No justificar con contextos adversos, porque hemos tenido Néstor también, arrancó en un país que no estaba desintegrado totalmente y lo dio vuelta. O sea, la política tiene que venir a dar vuelta a lo que está mal, digamos, no a buscar excusas de que no, que el COVID, que esto, porque hay un montón de países que tenían COVID y su oficialismo ganaron. ¿Sí? Acá
Sí, Disculpa, me da sí. la sensación como que siempre estamos terminando nosotros haciendo catarsis de lo que hacemos mal y terminamos dándole la derecha, ¿no? A que ellos sigan en las cosas. No, es que para Si nosotros encontrar, estamos mirándolo nosotros y no nos ponemos a la ofensiva. porque para es lo encontrar que tenemos que hacer. herramientas que nos permitan superarnos el día de mañana, tenemos que hacer una profunda autocrítica de no nos podemos. Pero tienen que ser las dos cosas, porque si no Sí, sabemos las dos cosas. cómo encararla. Esta charla, que va, espero que sea lo más corta posible para que no demandarle tanto tiempo, trae las dos cosas. Trae autocrítica y trae un horizonte de futuro de qué es lo que hay que hacer el día de mañana. De eso se trata. De plantear soluciones a futuro. ¿Sí? Bien. Vamos, ¿qué hora es? Vamos para ir más rápido. 9:20. No Por hay la bien. duda, Sí. aprovecho, acá hay café, hay té, Está lindo para eso. hay 7 y 7. Yo estoy sorprendido por la cantidad. Ver tanta gente un día como hoy es una belleza. No, nos muestra, no es que subestimamos, porque todos vieron cuando un expresidente dijo lástima feo día, cuando había nadie, bueno, nos muestra que tenemos eso que necesitamos, esa matriz de sujeto, de pueblo que necesitamos para revertir las cosas. Tenemos eso, tenemos voluntad, como decía Esto va a Gramsci. servir el día de mañana a enfrentar la situación. Esto va a servir el día de mañana a enfrentar la situación, porque acá había alguien, estoy hablando de alguien que es chico, hicimos autocrítica cuando se perdió la elección. Fueron varios ya. Entonces, eso también hay que... ¿Sabe lo que pasa? Eso sirve. La autocrítica tiene que servir para cambiar de formato de funcionamiento. Nosotros, ¿qué pasó entre 2015 y 2019? Se ve que no hicimos mucha autocrítica de por qué perdimos en el 2015 y muchos errores que se cometieron en la gestión 2019-2023 tienen que ver con comportamientos similares a los que nos llevaron a la derrota de 2015. Porque uno siempre tiene que hacer autocrítica de las cosas que están mal. Hubo cosas maravillosas. Esas las tenemos que enarbolar y defender. Cuando hablamos de esa distribución de la riqueza, bueno, eso es lo que tenemos que defender. Defensa del modelo. Exactamente, defensa del modelo, pero hay un montón de cosas que no se tienen que dar y que se dieron y que, bueno, lamentablemente el peronismo cuando gobierna o el proyecto popular, hablemoslo en esos términos para ser un poco más amplio, tiene que cometer la menor cantidad de errores posible. Y lamentablemente le hemos dado mucho de comer a nuestros rivales que son los dueños del mundo. Nosotros no peleamos contra Frigerio, contra Macri, nosotros peleamos contra los dueños del mundo. De eso se trata la economía, contra BlackRock, contra Elon Musk, contra Galperín. Esa gente es la que genera todos los instrumentos para atentar contra los proyectos populares. ¿Se entiende o no? Ni siquiera hemos construido, lo que estamos hablando recién, ese sujeto empresarial popular que sí tienen otros países y otros proyectos populares. Así como tenemos el desplazamiento del ciudadano de a pie, laburante, que vemos mucho que votaron en Milei, hay muchos empresarios, lo van a ver acá, hay muchos kiosqueros, muchos comerciantes que piensan como que si fuera Galperín. Y en realidad son tipos que viven del mercado interno. Y si el laburante no tiene un mango en el bolsillo, no le venden a nadie y se funden. Pero vos los escuchás y te hablan, sí, vamos a mejorar porque van a llegar inversiones y vamos a aprobar la ley. ¿Y el mercado interno? ¿Y a qué me vas a vender? ¿Qué inversiones van a llegar? ¿BlackRock a hacer bicicleta financiera? Por eso tenemos que explicar las cosas. Bien. Distribución o concentración. También nos vamos a nuestra gestión anterior. Y ahí eso va a tener que ver con el corolario final. Al peronismo generalmente se le suele criticar, porque les buscan todas las críticas posibles, que somos distribucionistas, pero que no generamos nueva riqueza. Bueno, el desafío del próximo tiempo no es solamente distribuir, sino generar más riqueza. ¿Sí? Fíjense que con Macri cayó la economía, con Alberto cayó con el COVID, subió, después fue, si uno mira el PBI, desde que empezó hasta que terminó, quedó más o menos igual, no hubo crecimiento de la economía, ahí sí se nota mucho el efecto del COVID. Pero la característica central, y se lo dijo a Cristina en el primer discurso que tuvieron, creo que estamos hablando en pleno COVID 2020, ojo
que si generamos riqueza, ojo, ¿quién se la queda? La riqueza que se generó se concentró. Entonces, cuando vemos ese gráfico de torta que no se modificó, es porque la riqueza se concentró, no se distribuyó. La riqueza que se generó en Argentina se concentró. Y los tipos, Galperín hace 5 años atrás tenía 2.000 millones de dólares de patrimonio y ahora tiene 7.000, 8.000 millones de dólares. Los más ricos se hicieron más ricos y el laburante, decir, bueno, yo ganaba antes 800 dólares y ahora puedo ganar 300. O sea, esa es la errónea distribución de la riqueza. No generamos riqueza y no distribuimos como corresponde la riqueza. Se concentró. Fíjense que es un mix ahí. Y es un mix difícil de explicar, porque yo le dije que todos los conceptos tienen relación. Tuvimos industrialización, pero tuvimos concentración de la riqueza. No tuvimos distribución, si no hubiéramos ganado la elección. ¿Sí? Obviamente, va de suyo que ni Milei ni Macri tienen distribución. Cuando gobierna un factor que responde a los dueños del mundo, lo único que hacen es concentrar la riqueza. ¿Sí? A eso vienen. De hecho, uno lo escucha al presidente y se babea con los ricos del mundo, va y se saca fotos con Elon Musk, no, es tremendo, la decadencia, que es un término que ellos utilizan para denotarnos a nosotros. La decadencia que estamos atravesando en la actualidad, eso que se vio ayer, que parecía más Ray Richard que a un presidente de la nación, es horrible. Porque a ver, si fuéramos Noruega nosotros, perfecto, pero somos Argentina, que somos un país rico, totalmente desmantelado en términos sociales, económicos y políticos. ¿Sí? Empleo y desocupación, que era más o menos lo mismo, pero la industria, los salarios altos son lo que significan empleo. Los modelos que responden al trabajo son modelos que distribuyen la riqueza y que son generadores de empleo, y los otros generan desocupación. ¿Sí? Mercado interno e importaciones. Fíjense que nuestro modelo anterior le dio más bola a las exportaciones que al mercado interno. Y es muy difícil ese tema. Porque nosotros tenemos necesidad de dólares. ¿Y los dólares cómo los conseguimos? Exportando. El tema es que si nosotros queremos exportar carne, si queremos exportarle al mundo comida y dejamos a nuestro pueblo sin comer o con precios muy altos de la comida, estamos complicados. Pensemos en una Argentina donde se construya el valor agregado a todos los recursos que tenemos para generar una Argentina industrial que genere dólares, no vendiendo cortes de carne al mundo, sino máquinas, gas. Ahora vamos a llegar a eso, por eso estoy tratando de apurar para que lleguemos a esa parte. Desarrollo y crecimiento, ¿cuál es la diferencia? El crecimiento es cuando crece la economía y el desarrollo es cuando se distribuye la riqueza. No tenemos desarrollo desde el año 2015, cuando teníamos esa torta en un 54%, que hoy está aproximadamente en un 40% o menos. Esos 14 puntos que ha perdido el trabajador, el laburante, en términos de riqueza, ¿saben cuánto significa en términos de dólares? Más de 100.000 millones de dólares. Eso es lo que nosotros los laburantes hemos perdido como poder adquisitivo desde 2015 hasta parte, haciendo la tarea que hagamos, desde una changa en la construcción hasta un camionero que tiene uno de los mejores salarios. ¿Sí? Bien, después la pregunta ahí, ¿quién financia el modelo? Es muy fácil de determinarla, digamos. ¿Quién financia el modelo? ¿Quién es el que paga el funcionamiento del modelo? Hoy, ¿quién está pagando el funcionamiento del modelo económico? El pueblo. Bueno, un ajuste feroz. Que hoy el presidente le tuitea. El presidente se babea diciendo que está haciendo el ajuste más grande de la historia. Es tan irracional lo que estamos viviendo. Que sinceramente, ¿cuántos dirigentes del peronismo escucharon hoy salir al cruce de esto que está pasando? Nadie, eso es lo que voy. ¡Qué ausencia! ¡Qué ausencia! ¡Qué orfandad que tenemos! ¿O no? Es una locura esto. Una foto de campo. Tiene que haber en algún momento un clic para modificar esto. Es deprimente que nadie salga al cruce de eso, porque se está dando la pauta de que no hay una conducción desde hacia arriba. Tiene que salir al cruce de inmediato. Y sí. Por eso tiene que ver la imagen que tiene.
porque no tenemos un líder opositor. Y no tenemos... Entonces, si no hay nadie, por supuesto, el 50%... Bueno, hay que construir liderazgos, Vieron que el otro día en Misiones, y se me fue un poco hoy la idea, pero había un policía ahí retirado que es como que el tipo tenía un muy buen discurso, sumamente humilde, él decía que no estaban cometiendo ningún delito, que defendían el salario. Bueno, así tienen que surgir liderazgos. En la historia de la Argentina se demuestra que los liderazgos han surgido así, de las luchas. ¿Sí? Tendrán que surgir. Quizá no sé si sirve que nos quedemos sentados esperando, sino que cada uno va a tener que aportar su granito de arena. Estas actividades contribuyen a eso, a que nos organicemos, a que no es que estemos en nuestra casa mirando la tele y lamentándonos y llenándonos de angustia y viendo que no encontramos soluciones, sino encontrarnos con los que más o menos pensamos parecido, a intentar encontrar respuestas para salir a convencer a otra gente, porque eso tiene que ser un poco de la matriz. Y si encontramos un votante de Milei, no condenarlo, porque también es una víctima de todo esto, ¿sí? Si queremos ganar las elecciones, si queremos construir un proyecto popular, pues el votante de Milei no es que es el que tiene el country a la salida de viales, es un laburante del kiosco, del supermercado, de un policía, un docente. Son como nosotros. Jubilado. Jubilado, ¿sí? ¿Hoy escuchaba a Mayra Arena? Sí, Arena, sí. ¿Arena? Sí. No, que decía que ella hablaba de la villa donde ella está, que muchas personas de la villa serán votantes de Milei y siguen esperanzados. Sí. Daba una explicación. Pero bueno, yo te digo que vos lo ves a esto, yo entro siempre a los comentarios, las notas, qué sé yo, ¿viste? Y vos ves 8.000 comentarios a favor del presidente que queremos, ¿verdad? Y 3 o 4 chavos no les escucha, y 3 o 4 aparecen de los nuestros, ¿viste? Diciéndole, pero este tipo está loco, qué sé yo, y ahí los matan 800.000 más. O sea, la gente es recontra difícil poder transmitir un mensaje y que no te maten, que no vos sos... El fenómeno de Milei es muy fuerte eso en redes. Es muy fuerte. Hay un periodista, Turco Asís, cuenta una anécdota que tenía un programa de política y que todos los invitados que tenía subía la nota de YouTube y no lo veía nadie. Un día lo llevó a Milei cuando era un ignoto desconocido, estalló en reproducciones. Yo tengo un canal de YouTube donde subo mis notas del medio, qué sé yo, y cuando subo con un flyer que está la foto de Milei, que siempre obviamente es pegándole a Milei, no sé, de tener 200 o 300 reproducciones tengo 4.000 o 5.000, es impresionante, en su mayoría es gente que lo apoya, y me dicen, cuca, todos me matan, pero imagínense ese efecto, es como que pululan por todos lados, salen libertarios de los bolilleros, digamos, es terrible. Es muy fuerte. Pero hay un fenómeno que nosotros no lo tenemos, para defender nuestras ideas no tenemos ese fenómeno. El fenómeno Milei, lo que se vio ayer y el nivel de convocatoria es a la altura de una Cristina. Desde otro lugar, pero Macri no tuvo ese fenómeno como de convocatoria que sí tiene Milei. Es como para mirar con respeto. Milei tiene como que convence. Que se le mete a la cabeza Él genera cierto fanatismo, como algunos jóvenes en algún momento tuvimos con el kirchnerismo, con esas que nos enamoraban las políticas, la escuchábamos con Cristina y la animábamos, ¿sí? O mucha gente que le pasó con Perón y Evita en su momento. Es un fenómeno nuevo de la derecha inclusive, ¿sí? Igualmente su vocero, él anunció un show para la gente, es como que a la falta de pan, démosle 5 a 7, 12. Pero por ahora sigue. Después se vio cuando empezaron con las charlas, con Espera ahí, la gente se empezó a ir, digamos. O sea, la gente pasó la campaña también, la gente votó engañada también. Hay una permanente estafa electoral. Eso es lo que yo quería decir también. Ojo, proponer que si hablamos en esos términos, yo no sé si el proyecto político que nos cobija y que gobernó el país entre 19 y 23 no tiene que ser de tufillo estafa, digamos, porque la gente que votó quería otra cosa. No es que fuimos traicioneros de cierta, pero no teníamos un proyecto, no teníamos un programa político, gente. Yo creo que la mayor estafa que se puede decir estafa es llegarle la cabeza a la gente. Y sí, no se hizo. Después no sé qué otra. Bueno, pero muchas cosas que se hicieron. El tema de la deuda siempre habló de la deuda, siempre dijo. Habló, pero no veamos su consecuencia, no hubo decir, con la deuda vamos a hacer esto. No, contrataron un técnico que venía de Estados Unidos, no un ministro de acá,
con capacidad de lucha. En un término de Estados Unidos, Guzmán, un tipo que responde a los intereses del poder económico, que negoció la deuda en función de los intereses del poder económico. Ese es nuestro principal error. Y eso te condiciona, porque fíjense que desde el acuerdo con el fondo que hicimos en el 2022, ahí la inflación que venía un 3% por mes, se fue al 6, 7, 8% mensual. Le pasó a Macri en el 2018. El gobierno de Macri venía con una inflación medianamente controlada y en el año 2018 se fue al doble. ¿Sí? A mí me parece interesante, disculpame, sí, lo que dijiste recién, de que la última gestión no tuvo proyecto político. O sea, no se vio claramente como una línea de ni siquiera ideológica, porque era un poco híbrida, al principio. ¿Cómo llegamos el transitar entre el 2003, digamos, una gestión que tenía superávit tremendo, tenía exportaciones, tenía un dólar alto, había inversión extranjera directa, que es, digamos, por lo que la capacidad que tiene el desarrollo de América Latina y África es a través de esa inversión. El dólar 3.15 estuvo mucho tiempo, había bajado a 2.90 y pico porque había ingreso de capitales, no había fuga de capitales. Había un esquema razonable, diríamos, de precios internos. ¿Qué pasó después, digamos, para llegar a un 2015, 2019, así, diríamos? Y yo veo algunas cosas, algunas inconsistencias, bueno, ya que estamos en un poco de catarsis acá, y una de ellas es cómo a partir del 2007 comenzó un esquema de subsidios bastante fuerte y quizás un poco irracional, porque se habla mucho de que el subsidio, por ejemplo, de los servicios públicos como la energía, ocupan como un rol de un sobresalario, ¿no?, en la clase trabajadora, pero ¿por qué los subsidios fueron generales a todos y no fue de acuerdo a los ingresos? ¿No? Sí, coincido. Nosotros financiamos la tarifa eléctrica de Magneto y financiamos la de la gente de acá. Es como cuando hablamos del IVA que paga el compañero de nosotros. Claro. ¿Se acuerdan que en el final del gobierno de Cristina, ya Kicillof como ministro de Economía, se planteó lo que era sintonía fina? Sí. Y el que quería renunciaba a los subsidios, además nunca se animaron a tocar ese interés. Sí, totalmente. Creo que faltó una mejor administración de eso. Igualmente, la matriz de la problemática no es que pasan solamente por ahí, es no tocar más intereses. ¿Sí? Fíjense, no logramos modificar la ley de entidades financieras que generó Martínez de Oz con la dictadura. No le tocamos los intereses a los bancos. Por decirte, sectores que sí manejan un enorme caudal de recursos que puede afectar a la población. A ver, fíjense estos temas, ¿no? Lo traigo esto, pero coincido con vos, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Néstor y Cristina? Cuando Néstor arrancó el país estaba en la ruina. Estaba en la ruina. O sea, hay un detalle de la capacidad instalada de la industria, ¿no? Sí. Es como decir, prendo los motores y empiezo a generar. Eso era la Argentina de Néstor. Claro, cuando tomó Cristina ya era otro país y empezamos a tener un enorme problema que siempre tienen los proyectos populares, que es la restricción externa. Como crecía tan fuerte la industria, nos empezaron a faltar dólares. Y el problema es que no generamos dólares genuinos, que es una de las ideas que tenemos para el final, el famoso ICI, el modelo de sustitución de importaciones que caracterizó al peronismo, de generar dólares a través de otros mecanismos para sostener la industria. ¿Sí? No hicimos un IAPI como hizo Perón. Perón generó el IAPI, sacaba la renta extraordinaria del sector agropecuario y le invertía en la industria, que era el motor del modelo económico. Bueno, no lo hicimos. Entonces, igualmente, el país que le toque al próximo presidente, si es del peronismo, ojalá que sí, va a ser totalmente distinto al de Néstor, al de Cristina, con otra composición social, con otra juventud. Los tiempos van cambiando, pero la Argentina de Néstor necesitaba de un Néstor por voluntad política, pero era arrancar de cero, era como más fácil. Después cuando entras a chocar más con la clase dominante, por ahí se hace más complicado. Pero puedo sostener, digamos, eso es lo que... Sí, se sostuvo, pero se notó, fíjense que en el 2009-2010 Argentina crecía al 10%, en 2015 crecimos al 2%. ¿Sí? Igualmente teníamos salarios muy altos. Creo que lo que más le molesta al dueño del mundo de la Argentina es que el laburante tenga un salario alto. Porque el salario alto del laburante, ¿qué significa?
menos ganancia para ellos. ¿Qué es lo que está en disputa ahí que nos decía un gran economista de barba? La plusvalía, gente. La plusvalía es la disputa de la economía, es lo que genera el laburante y lo que recibe el laburante, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, para ir más rápido. La noción del trabajador también de sus derechos, porque hay muchos trabajadores hoy en día que no saben, no tienen en cuenta también sus derechos. Y nos falta política. Pero ¿sabes qué? Y ahí me sumo a cuestionamientos de Mayra Arena, que me gusta mucho esa piba, cómo analiza los sectores populares. Hay muchos laburantes que son laburantes y no tienen derecho, porque están en la informalidad. No tienen salario, no tienen recibo de sueldo, no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen... No saben lo que es obra social. Claro. Bueno, pero por eso mismo, nos faltó narrativa y política. De hecho, se intentó hacer una ley medio al final. Vieron que en los últimos 3-4 meses del año pasado intentamos hacer de todo. Todo lo que no se hizo en 4 años lo intentamos hacer en los últimos 4 meses y no se hizo. Y una de esas era la ley de generar derechos a los laburantes de los RAP y demás. No se logró. Se generó una ley sin que ellos se enteren. Estaban en desacuerdo con la mayoría, votó a mi ley porque tenían depositada esperanza en mi ley. Claro, bueno, pero nosotros no trabajamos durante todo el tiempo que gobernamos en esos sectores. Yo ya lo veía en 2022, creo, un pibe que traía una pizza, una moto, así, sumamente vulnerable en sus condiciones de laburo, con un león en la laderita, así. Y eso te marca un montón de cosas. Ese tipo pensaba que ese león lo iba a proteger, lo iba a salvar la vida. Digamos, hoy en la Francia pasa todo lo contrario, pero ellos lograron generar esperanza que nosotros no. ¿Cómo llegamos a un Milei así rápido? La estigmatización de la política, del Estado. La estigmatización del Estado en todo este tiempo ha sido tremenda, Mauricio. La gente poniéndose, ¿vieron cuando empezaron a echar gente del Estado ahora? En Tel, salió. Eso era de otra época. Telam, contentas, festejando en las redes sociales, como que la actividad privada va a quedar exenta. Hoy ya hay más de 100.000 despedidos del sector privado, que es el que verdaderamente maneja la economía y es el más afectado. ¿Sí? 240.000 cuentas de empleados. Sí. Pero no hay 200, es medio turbio ese dato, porque no hay 270.000. No hay 270.000 despedidos todavía, en un par de meses lo vamos a superar, pero no hay. Estamos en 100.000. Se han anulado esas cuentas. Sí, ese dato me gustaría más, pero sí lo escuché, se lo iba a pronunciar justamente, pero igual tiene que ver con este tiempo histórico, tremendo. Sea una, sean 100. Centrar el problema en el gasto público. Fíjense, esa es otra cuestión, esa es una batalla perdida. Siempre se habla de que se gasta mucho. Fíjense que para generar un escenario de superávit, él recién planteó superávit gemelos. Además del gasto, ¿qué necesitamos? Nuestra economía propia. Nosotros cuando no llegamos a fin de mes, ¿qué hacemos? El crédito, pero ¿qué más? O muchas veces nos buscamos otra changa. La tendencia de esta época es que las personas laburemos cada vez más. O sea, antes laburaba 8 horas y ahora laburaba 19 horas por día. Como que buscamos generar otro ingreso. Bueno, el tema del déficit fiscal siempre se plantea en la hegemonía del pensamiento por el gasto y nunca se plantea por el ingreso. O sea, en un país que tiene 50% de pobre, ¿cómo vamos a tocar el gasto? En todo caso, vamos a reconducir el gasto para hacerlo más eficiente y como vos decís, si a los ricos les llega subsidio, no le demos más subsidio, vamos a darle a las clases más vulnerables, pero no recortes el gasto. Hablemos de ingresos, gente, no se habla de ingresos. Fíjense cómo tenemos la derrota cultural totalmente naturalizada. Y generar ingresos, los países que mejor calidad de vida tienen en el mundo son los que trabajan sobre el ingreso de los ricos. Cuando Milei habla de calidad de vida y todo y demás, si uno va al mundo y estudia lo que es Noruega, por ejemplo, el país que tiene mejor calidad de vida, mejor coeficiente de Gini, que es el que mide la distribución de la riqueza, es un país con fuerte presencia del Estado y es un país que cobra mucho impuestos a los tipos que tienen plata. Los Galperín no tendrían un subsidio como tiene Galperín acá, que el Estado le está dando 100 millones de dólares para subvencionar un emprendimiento que tiene que ver con la informática, porque surgió un subsidio en la época del Netflix y eso permaneció. Con eso podríamos sostener
el gasto de las universidades públicas de la Argentina, con lo que se le daba al PRI. Y fíjense cómo se cuestiona la universidad pública, hagan auditoría de la universidad pública. Y repiten como el oro, ellos apretan un botón y te instalan una agenda que nosotros no podemos hacerlo. Las universidades públicas tienen su propia auditoría como todos los organismos del Estado. Hagamos una auditoría al PRI y al Mercado Libre en todo caso. Justo. El problema de la inflación es la emisión monetaria. Bueno, eso siempre es una discusión, también es una derrota. ¿Por qué es una derrota? Porque nunca se habla de la concentración económica como generadora de inflación. Nunca se habla de los Pérez con pan que se quedan con toda la industria del alimento o con las 10 cadenas de supermercados que manejan el 80% de la distribución de alimentos y ponen el precio que se les canta ante una ausencia del Estado en términos de control. No hay una causa de la inflación, hay múltiples causas de la inflación. ¿Sí? Bueno, la estigmatización fue moneda corriente. A la política, al Estado, a los pobres, ocultar el poder. Nosotros no sabemos bien el poder. Yo cuando arranco a hablar de economía a mis alumnos siempre les muestro, mirá, estos son los dueños del mundo, a nivel nacional, a nivel internacional. Si hablas de economía tenés que hablar de quiénes son los dueños del mundo de la Argentina. Esos tipos que no van a elecciones, que no suelen pasar desapercibidos. El gran efecto, la gran fortaleza que tienen los poderosos es que la mayoría de la gente no los conozca. Si no los conocemos, no los vamos a repudiar. Nadie se va a enojar con Galperín, con Roca, con Mañeto, con Buberoni. Pues ni sabemos quiénes son. Cuando yo planteaba hacer la ESI de deuda en los colegios secundarios, un poco la idea era también, a través de la deuda, bajar otros conceptos que están relacionados. ¿Sí? Que son estas. Sacarle la careta a los que se quedan con la riqueza del país. Bueno, la interna oficialista fue también un punto central en términos de que Milei haya llegado al gobierno. Falta de conducción, distribución regresiva de la riqueza, el COVID y la sequía. ¿Sí? Lo pusimos. Estamos re jugados con los tiempos, ¿no? Porque acá tenemos un detalle de todo. Esto es una charla como para 10 horas, creo. Los datos de empleo, que ya hablamos recién. Fíjense cómo cayó. Estos son datos de febrero, cayeron 20.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Se estima que en marzo vamos a caer 35, así todos los meses. 30, 40.000 puestos de trabajo que se van perdiendo en el país. ¿Sí? Construcción, comercio, industria. Ahí están los sectores más afectados. Fíjense esto, monitoreo de la actividad, todo en rojo. Patentamiento de motos, patentamiento de autos, producción, en febrero, marzo y abril, siempre en los últimos 3 meses, todo en rojo, gente. Ese es el modelo de la clase dominante. ¿Sí? Despachos de cemento, ¿alguien está construyendo? ¿Ahora alguien puede construir? Una bolsa de cemento está de 10.000 pesos. ¡Qué locura! Producción industrial pyme. Vamos a ir, bueno, esto es un poco del presupuesto universitario. Yo le voy a pasar, como ven, la mayoría de los flyers son del CEPA, ¿sí? Le voy a pasar a algunos compañeros porque lo distribuyen entre ustedes porque son datos que sirven para tener a mano, ¿sí? Siempre, para nutrirse de un elemento para dar la discusión en el kiosco, en el club, porque mucha gente viene con latiguillos que repite y nosotros tenemos la posibilidad de nutrirnos de otros elementos que nos dan mayores herramientas. Pero quiero ir a la última parte. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy. Ese déficit fiscal que Milei todo el tiempo revaloriza como algo positivo, fíjense quién lo terminó pagando. Ajuste de los jubilados, de los subsidios, eliminación de los subsidios que lo vamos a pagar con tarifa más alta, los salarios públicos, los trabajadores del Estado Nacional prácticamente no tienen paritarias, transferencias a las provincias, gastos de capital. ¿Sí? ¿Cómo impacta el DNU? Era muy largo esto, pero vamos al final. Generalmente al peronismo se lo cuestiona por plantear diagnósticos, pero no por plantear caminos a seguir. Entonces los compañeros del CEPA hicieron un lindo laburo, primero como alternativa al RIGI. ¿Qué es el RIGI? Es un régimen de inversiones propuesto a semejanza de los intereses, como cada cosa que hace este gobierno,
de la clase dominante, de los Elon Musk, de los BlackRock, ¿sí? Que se quieren llevar nuestros recursos naturales sin dejar nada acá. Y lamentablemente nosotros desde la política tenemos que construir algo que a eso lo pare, digamos, porque eso va a poner en riesgo el destino de las próximas generaciones. No podemos dejar que eso ocurra. Porque para colmo de males tenemos la suerte en este país que va apareciendo riqueza que no pensábamos que teníamos. Todavía quedó medio en fake news eso de la Antártida y demás, pero bueno, tenemos litio, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos la mejor tierra para generar alimento. De hecho, generamos alimento para 500 millones de habitantes, somos 50 y el 60% come mal, digamos. Fíjense lo que tenemos que modificar todavía como sistema. Pero a ese planteo del RIGI surgió una alternativa que plantearon los compañeros en una nota del fin de semana en el Cohete a la Luna, que se sustenta en 4 elementos centrales. ¿Vieron cuando recién hablábamos de generar dólares? No solamente pensemos en distribuir la riqueza, el peronismo se lo critica, se lo cuestiona por distribuir, sino pensemos en generarla. ¿Sí? ¿Y cómo la generamos? Con el tema del gas. Tenemos una reserva de gas para 190 años. 190 años con el nivel de consumo que tenemos. Entonces, uno de los objetivos es poder exportar ese gas, ¿sí? Hay que hacer de todas las reformas, seguramente en forma de gas licuado, pero una de las cuestiones centrales es construir la infraestructura para que ese gas pueda salir. Como viene del sur, fíjense que el año pasado se logró hacer una parte del gasoducto Néstor Kirchner, llegamos a la mitad de lo que necesitábamos como estructura y ahora eso quedó todo parado. Pero el objetivo era poder conectar a Argentina, sobre todo con Brasil, con Bolivia, digamos, para poder venderle a otros países cercanos que necesitan. Así que el gas, las reservas de gas, son un elemento sustancial para que Argentina no solamente mejore su calidad de vida en términos internos, con energía barata para la producción y el consumo, sino también generando dólares vía exportación. Porque además el gas, dentro de 190 años, que quién sabe cómo va a estar el mundo, si es que se nos va a terminar recién en esa época, necesitamos aprovecharlo, ¿sí? Y ellos que plantean con el RIGI, que venga Elon Musk, que vengan los grandes inversores, se lleven el gas y no dejen nada. No que el Estado se haga cargo con empresas del Estado y lo distribuya. Fíjense lo mismo, la electromovilidad. Se está trabajando en términos de la industria automotriz, ¿sí? Que está muy vinculado con el punto 3, que es la industria del litio. ¿Quién está trabajando en electromovilidad sobre todo? Lula en Brasil. Lula en Brasil. Nosotros no hemos pensado ningún esquema de generación de industria automotriz. Tenemos 11 marcas, 11 plantas automotrices en Argentina y solamente en Brasil hay 17 plantas automotrices. Fíjense que Argentina tiene recurso natural y además tiene la posibilidad de trabajar en la industria automotriz como se hizo en otro momento, con muchísima fortaleza porque tenemos el insumo. Ahí hay que parar con una cuestión, hay que trabajar un punto que lo está haciendo por ejemplo la marca Toyota, que es la de producir con insumos de proveedores argentinos, porque el gran problema de la matriz automotriz es que nosotros producimos y vendemos autos, pero gran parte de los elementos son importados. Entonces, el secreto pasa por ir conformando una matriz de construcción nacional, ¿sí? Es un punto donde Argentina puede crecer muchísimo. Tenemos todas las condiciones, tenemos el recurso, tenemos la construcción industrial para hacerlo, se necesita voluntad política, como lo está haciendo Lula en Brasil, ¿sí? Bien, esto es una síntesis. Esa matriz está realmente vinculada con el carbonato de litio. Tenemos la tercera planta, la tercera capacidad productiva del litio en el mundo, que es el mineral más codiciado por este tiempo, diría Elon Musk, que quiere llevarse el litio. Estamos hablando de la batería de teléfono, baterías celulares. Estaría totalmente vinculada con lo que es la construcción de automotores, ¿no? Pero fíjense una cuestión, los chinos ya están trabajando en la utilización del sodio y una conjunción de elementos químicos para
de alguna manera dejar a un lado el litio, porque ellos no tienen el litio, y construir toda una especie de nueva energía para la industria automotriz. Hoy los chinos se están imponiendo en el mundo con la industria automotriz a través del sodio. ¿Sí? Fíjense cómo son esos países que no paran, ¿no? Quizá cuando nosotros nos logremos organizar con el litio, ya no va a ser tan necesario. Por eso el tema del gas que hablábamos, ¿no? ¿De qué nos sirve empezar haciendo 90 años cuando lo podemos aprovechar para desarrollarnos en 20 años? ¿Sí? Gas, industria automotriz, litio, que va de la mano. ¿Sí? Después, una de las cuestiones, bienes de capital. ¿Sí? Argentina consume. ¿Qué son bienes de capital? Máquinas. Máquinas para todo tipo. Para las panaderías, para la actividad agrícola, para todas las... Argentina gasta alrededor de 11.000 millones de dólares anuales de importaciones de bienes de capital. Eso se puede construir en Argentina. Eso se llama sustitución de importaciones y eso es un emblema de la historia del peronismo. ¿Sí? Vayamos hacia ese horizonte, se puede hacer, tenemos una matriz de ingenieros, de pensamiento, de estudio, de universidad para estar a la altura de esas circunstancias. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Voluntad política. Dentro de otras cuestiones, ya de ahí vamos terminando, así si quedan unos minutos podemos hacer mi vuelta. Acá había otros puntos, por ejemplo el tema del IVA. Vieron que yo les pregunté, el IVA representa el 70-80% de la recaudación de la Argentina. ¿Y saben quién, por ejemplo, paga IVA reducido? A ver. Algunos deben de conocer la carne, por ejemplo, 10,5. El IVA es 21, ¿no? Las prepagas pagan el IVA reducido. O de Swiss Medical, esos muchachos que no están muy cerca de lo que es el pueblo, pagan IVA reducido. Bueno, hay que pensar una nueva matriz redistributiva y en todo caso cobrarle IVA a aquellos sectores que están vinculados con el poder económico y reducirle el IVA a los que están vinculados más con el pueblo. Hay que trabajar más sobre la demanda y no tanto sobre la oferta. Porque ahí estamos reduciendo el IVA al tipo que genera el servicio, que es uno de los más ricos de la Argentina, Velocopil, el de Swiss Medical, que se ha hecho rico en los últimos años, pero no estamos trabajando sobre la demanda. Bueno, son puntas que tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Fíjense, revisión de regímenes de promoción económica, eso lo hablamos recién. Hoy estamos pagando a Alperín y a otras empresas vinculadas con informática y con los emprendimientos 100 millones de dólares de promoción industrial para un tipo que no lo necesita, y con esos recursos podríamos sostener todo el sistema universitario en un año. Hay cuestiones que se pueden hacer que requieren voluntad política, requieren estudiarlas, y una de las cuestiones centrales, que fíjense que ahí nombran a un diputado entrerriano. La OCDE, que es la organización de estados europeos, que siempre nos marca sobre el tema de la presión tributaria. Uno cuando quiere ver que dicen que en Argentina hay mucha presión tributaria, que es alrededor del 30%, vas a la página de la OCDE y te sale la presión tributaria de todos los países del mundo. Y los países del mundo que tienen mejor calidad de vida son que están en un 50% de presión tributaria. El filósofo contemporáneo, un abuelo, lo decía que en esos países europeos te cobran muchos impuestos, ¿sí? Entonces todos generan la riqueza en algún lugar y tratan de irse a esos países donde no hay prácticamente impuestos. Bueno, la OCDE en la época de la pandemia generó una normativa para que la mayor parte de los países del mundo tenga un impuesto a la riqueza del 15%. Un impuesto que acá se generó por ley en su momento, pero que fue por un ratito. Se juntaron 300 millones de pesos, 300.000 millones de pesos, que son algo así como 300.000 dólares. 300 millones de dólares, perdón. Bueno, eso sería generar un esquema de financiamiento del Estado mucho más justo, mucho más vinculado con la justicia social. Y otra cosa también que se plantea, sobre todo para defender las empresas públicas que están asediadas por estas leyes que se vinculan con la gestión Milei,
es hacerlos eficientes, pero no solamente en términos de generación de riqueza, como puede ser el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas que se pretenden privatizar, sino también explicar el rol social que tienen en la comunidad, cómo le modifican la calidad de vida a la gente, ¿sí? La importancia que tienen Aerolíneas, la importancia que tiene el Banco Nación para el sector productivo y así. Todas esas cosas tienen que ver con ese derrotero cultural que no logramos construir en todos nuestros años de gestión, y son cosas que hay que modificar. Hay millones de cosas para hacer y no se han hecho, ¿sí? Gente, una frase de Antonio Gramsci: intrúyanse, tiene que ver con esto porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitamos de nuestro entusiasmo, necesitamos más pasión para enarbolar, y organizarnos porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Eso es todo, disculpen, era para más tiempo, pero lo dimos todo.